llegó al monasterio en vida de don Arturo. Años más tarde, Sor Teresa decidió trasladar este patrimonio documental a un centro donde pudiera ser mejor aprovechado por investigadores, por docentes y estudiantes. Fue así que este centro seleccionado fue la biblioteca de la Universidad de Montevideo. Arturo Salambrí nació en 1888 y murió en 1975. Era un bibliófilo cervantista y también hispanista, que alentó la promoción de la lengua española y la cultura iberoamericana a través del libro. También participó activamente en la vinculación de destacados cervantistas del siglo XX. El archivo de Arturo Salambrí es fuente primaria de nuestra historia cultural, ya que custodia una rica correspondencia no solo entre los cervantistas de su época, sino también con personalidades de la cultura de Uruguay de esa época, escritores, artistas y pensadores. Además reúne testimonios de prensa y fotografía. Por mencionarles algunos ejemplos de la correspondencia que se custodia en este archivo, puedo mencionar las cartas que eran la correspondencia mantenida entre Salambrí y el cervantista español Juan Sedó, el cervantista estadounidense Karl Keller, el cervantista argentino Bartolomé Ronco. Cuando se concretó la donación en el año 2000 a la Universidad de Montevideo, comenzamos a trabajar con la colección bibliográfica. Y el archivo quedó resguardado para comenzar con sus trabajos en una etapa posterior. Les voy a comentar brevemente algunas características de esta valiosa colección bibliográfica que se custodia en el CDEI y que acompañan al archivo de Salambrí. Es una colección cervantina que se considera una de las más grandes e importantes colecciones cervantinas de las Américas. La UNESCO la declaró y la incorporó al programa Memoria del Mundo por su gran valor patrimonial. Podemos mencionar que se destacan las ediciones por su antigüedad, por su belleza artística y también por la variedad de ediciones que tiene en diferentes lenguas. Más o menos unos 2.800 ejemplares conforman esta colección cervantina, que son ejemplares del Quijote de la Mancha, obras de Cervantes, crítica y bibliografía cervantina en general. El total de la colección, que se compone de otras áreas como literatura, historia, filosofía, son más de 10.000 ejemplares. Algunos de estos valiosos ejemplares, les puedo mencionar el ejemplar de 1611, que es un ejemplar editado aún en vida de Cervantes, la edición japonesa, que es una edición totalmente hecha a mano, pintada a mano, que fue dirigida por Keller, y solamente hay 25 originales en el mundo, este es un original. O, por ejemplo, otra de las imágenes que ven en pantalla es la edición ilustrada por Salvador Dalí. Esta también es un listado de algunas de las ediciones que componen la colección. Y mencionarles esta frase, que era de cabecera de Salambrí en este hacer de promocionar la cultura, la lengua española y la importancia que tenía para él el libro. Entonces él le llamó el apostolado del buen libro, y decía que los buenos libros son escalones al cielo, quien los da sube y hace subir por ellos. En las imágenes podemos ver parte de la colección y el ex libris que él diseñó y mandó a diseñar también para su biblioteca cervantina.
Le doy paso a Berta. Tenés que activar el micrófono. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer la oportunidad de participar en este seminario. Ayer estuve enriqueciéndome con los aportes de los que participaron y bueno, y también de compartir nuestro proyecto de trabajo. En el contexto descrito por Natalia, se ubica el archivo personal de Arturo Salambrí, que está custodiado en un ambiente adecuado y junto a la colección del mismo creador, por lo cual está como en condiciones ideales, ¿no? Está todo el archivo y junto a la colección de la cual son la mayor parte de los documentos. Nuestro proyecto archivístico se implementó con el apoyo de Iberarchivos. La primera fase en el año 2017 y la segunda fase en el año 2019. El trabajo sobre este archivo se ha realizado con una mirada interdisciplinaria. Desde las ciencias de la información, estamos yo como archivóloga, Natalia como licenciada en bibliotecología, pero además con una colaboración muy estrecha de profesionales de la historia, de la literatura, también informática, ¿no? Que ha sido de gran apoyo. Y bueno, como en este archivo, como en los demás archivos personales, se encuentra documentación que tiene información de la persona de Arturo Salambrí, de su familia, de sus amistades, documentación que alberga información sobre sus intereses bibliófilos, cervantistas, religiosos, humanos, vinculados también a información sobre la sociedad de la época, tanto nacional como internacional, porque él participaba de múltiples actividades. Los documentos, bueno, acá en esta diapositiva podemos apreciar cómo se encontraban los documentos cuando empezamos a trabajar en el proyecto. Estaban en un depósito, en grandes cajas, estaban en un estado de conservación bueno, aceptable en general. Salvo algunos que están acá, se pueden apreciar también en la diapositiva, que sobre todo diarios que estaban más deteriorados, y también se puede apreciar acá una caja en donde están documentos seleccionados porque eran de los más solicitados por los investigadores. Por ejemplo, las cartas, ¿no? Esos siempre fueron los más solicitados. Y acá vemos como en esta caja está escrita por el mismo Arturo Salambrí, con lo que contiene. Él tenía un espíritu archivero, porque todo lo iba organizando, no solamente guardaba las cartas que le llegaban, sino que también hacía copias mecanografiadas de las cartas que él enviaba y esas cartas se custodian en el archivo. Por ejemplo, la correspondencia con el cervantista español Juan Sedó está encuadernada. Por un lado están los originales de las cartas que él recibió y por otro lado están las copias de las cartas que él le enviaba. En cuanto a las cartas, también puedo decir, las cartas que, bueno, que reflejan el vínculo que tenía con estas personalidades, iban más allá de los intereses cervantistas. O sea, se ampliaba
a lo humano, se ampliaba a la familia. Incluso Salambrí apoyaba cuando tenían algunas dificultades, estos cervantistas que estaban en España atravesando los periodos de la guerra. Y eso se ve reflejado en la documentación, porque él continúa la comunicación con la familia cuando mueren estos cervantistas, por ejemplo, con las viudas, con los hijos, con las sobrinas, a través de la sobrina de Suñé, le llega como obsequio una carta que había enviado Givanel Mas a Cortejón, y bueno, y Suñé había sido discípulo de Cortejón. Entonces, esta sobrina, después que muere Suñé, le obsequia esa carta a Salambrí, y él la tiene, la guardó con el sello de su propia biblioteca y con una anotación, ¿no?, de toda esta historia que yo les estoy contando, de las vueltas que tuvo esa carta. Bueno, a ver. Bueno, la primera etapa del trabajo en el archivo, en la primera fase, comenzó, por supuesto, con la conservación preventiva. Se pudieron comprar materiales para todo el fondo, aunque no se ha podido trabajar sobre todo el fondo, pero ya se hizo el acopio de materiales. Se compraron carpetas libres de ácido, bolsas de polipropileno, papel mineral, cajas archivadoras de cartón, y algunas cajas se fabricaron a medida. Acá vemos a Natalia, que está fabricando una carpeta y una caja, las carpetas también a medida, las que se ven en la imagen, porque hay documentos de gran tamaño que no entraban en las cajas estándar. Siguiente. Bueno, acá se ve cuando se está limpiando la documentación, la limpieza mecánica que se hizo con pinceles, con brochas, y se acondicionó en las carpetas libres de ácido y las fotografías en bolsas de polipropileno. Siguiente, Natalia. Bueno, se cumplió con las etapas de identificación, organización, que acá, como les decía, hay un antecedente importante del trabajo realizado por el propio Archivo Salambrí. Se cuidó el orden original que él asignó a los documentos, porque ya les estaban guardados en carpetas donde él dejaba registrado lo que había allí, registraba las fechas, registraba de dónde procedía, en fin, como datos que registramos los archivólogos. Sí, próxima. Bueno, acá se ve nuestro lugar de trabajo, una gran mesa donde se iban colocando los documentos en grupos a medida que se clasificaban, porque si bien había algunos que ya estaban en carpetas, bueno, había otros que estaban sueltos y bueno, y había que clasificarlos y agruparlos, y por suerte teníamos este espacio grande para poder realizar esa tarea. Aquí se ven las carpetas y las cajas. Y el cuadro de clasificación, que es el instrumento, ¿no?, donde se pueden visualizar las series documentales en forma conjunta. En este caso, las series documentales se agruparon en 6 partes que se definieron de acuerdo a la documentación que se identificó en el archivo y tomando como referencia modelos o cuadros de clasificación de archivos personales. Bueno, Archivo Salambrí también incursionó en el periodismo, y esto se ve reflejado en el archivo
en numerosos artículos de prensa, tanto escritos por él en diarios uruguayos, como artículos de otras personalidades escritos en la prensa uruguaya, pero también en la prensa extranjera, por ejemplo, argentina, española. Y también se conservan en el archivo cartas bueno, correspondencia que mantenía con artistas españoles destacados como Pablo Serrano y Vicente Vilarrubias, que eran escultores, y en el archivo se conservan las obras de estos escultores, que, por ejemplo, la cabeza del Quijote de Pablo Serrano y una réplica de Cristo de Lepanto de Vicente Vilarrubias. Esas imágenes fueron tomadas para postales, que luego Natalia les va a mostrar, que son muy, muy bellas, ¿no? Y muestran también todo ese interés artístico de Salambrí, más allá de los textos, y la forma como él buscaba lo mejor para conservar y para difundir desde su lugar. No sé cómo andamos de hora. Natalia, ¿te paso? Ah, no, falta todavía un poquito. Sí, El inventario. la siguiente. Acá se ve el inventario, acá en la computadora, no se ve muy bien, pero estoy trabajando elaborando el inventario, el primer instrumento de descripción que sirve de base, que se fue realizando a medida que se hacía la clasificación, que se iban identificando, es de uso interno para tener la localización de los documentos. Acá están los diarios en la imagen del medio, que se separaron con papel mineral, libre de ácido, y acá hay un recorte de un artículo de prensa donde figura en letra manuscrita de Salambrí la fuente y la fecha del artículo. Acá las cajas ya en los estantes y una caja conteniendo las carpetas. A ver. Bueno, acá los resultados obtenidos en las dos primeras fases del proyecto en relación al archivo físico, ¿no? Al soporte papel. Se acondicionaron 100 carpetas en 22 cajas rotuladas. El desglose es el siguiente: 93 carpetas en 18 cajas estándar, 4 carpetas especiales en una caja especial de mayores dimensiones, que fueron las que se mostraron, 3 carpetas de fotografías en una caja y 2 cajas con postales también conservadas en bolsas de polipropileno. Y bueno, ahora pasamos a lo digital. Acá la digitalización de documentos seleccionados en un escáner de alta gama que se pudo comprar con el apoyo de Iberarchivos en la segunda fase del proyecto. Y gracias a esas imágenes que se pudieron digitalizar, se adjuntaron acá en la descripción archivística que se realizó en el Atom como objetos digitales. Con esta tarea estamos comenzando y se incluyeron algunas series seleccionadas y dentro de esas series algunas unidades documentales también seleccionadas, y hay mucho trabajo para continuar en este aspecto, también por supuesto en la descripción del fondo, y se hizo de acuerdo a las normas internacionales ISAT-G, ISAR-CPF, porque se realizó los registros de autoridad, varios registros de autoridad de las personalidades y de instituciones involucradas,
Y también, estamos un poco pasados en los tiempos. Bueno, dejo por acá la asignatura topográfica. Natalia. Para cerrar, nada más contarles que la difusión de este archivo fue muy importante, hicimos mucho hincapié en esta etapa, o sea, desde el primer proyecto ya comenzamos a difundir las diferentes actividades que se estaban realizando sobre el archivo. Se diseñó una página web, Cervantes en Montevideo, además de las postales que le comentaba Berta, con imágenes del propio archivo y la colección cervantina, y también se agregaron textos que fueron encontrados en el archivo que habían sido previamente seleccionados por Salambrí. Muy pronto vamos a culminar con la edición de un video de difusión del archivo de la vida de Salambrí, y también de la colección cervantina, esperamos que sea muy pronto. Y comentarles también la importancia, ¿no?, de la apertura de este tipo de archivos personales, cómo puede despertar el interés de algunos sectores de la cultura, y en este caso puedo mencionarles el ejemplo de la creación de una obra de ballet nacional, el Ballet del Sodre, inspirados en la figura de Salambrí, en torno a el Quijote, la obra de Cervantes, ¿no?, que él tanto valoraba y apreciaba. Esta obra de ballet se estrenó en Montevideo en el año 2018, y en el año 2019 fue llevada a España, donde circuló por varios festivales, importantes festivales de verano de España. Agradecerles a todos por escucharnos, invitarlos a que nos visiten la página web. Es un archivo que está abierto al público, a todo público, investigadores, a toda la ciudadanía, y estamos a las órdenes por cualquier consulta que tengan, y si se quieren acercar a conocer tanto el archivo como la colección, son muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación los dejamos con Pilar del Campo, quien es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, España, quien nos va a presentar la ponencia Archivo Personal y Archivo Personalizado. Adelante, Pilar. Buenas tardes. Lo primero, ya lo tengo localizado. Bueno, pues en primer lugar lo que quiero es agradecer, a ver si se ve bien, es que no sé si lo ha cogido bien. ¿Se ve la pantalla completa? Ahora, sí. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización la oportunidad que me ha brindado desde España a presentarme en este seminario. Bueno, mi trabajo lo titulo Archivo Personal, Archivo Personalizado, porque, bueno, aparte de las distintas definiciones que hay sobre archivos, sobre lo que es el archivo o es un archivo personal, yo añado el concepto de archivo personalizado como aquel que se forma con lo que realmente quiere conservar el productor, porque efectivamente todos los productores en algún momento de su vida y de su actividad van expurgando lo que no quieren. Entonces, al final lo que se conserva es lo que realmente ha personalizado, ¿no?, tanto de su existencia como de su actividad. Se puede establecer también, además, un criterio propio de ordenación, siempre y cuando el productor en vida localice los documentos y demás. Esa es la parte que llamo como personalizada. Hay muchos ejemplos, hemos visto estos días, ayer y hoy se han citado a varias personas, el archivo Ales, Mori, Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, ahora mismo el cervantista. Entonces yo he tomado dos ejemplos, ¿no? Simplemente el archivo personal de Benito Pérez Galdós, haciendo un homenaje al año galdosiano que estamos celebrando, y luego el archivo de la Galería Biosca. ¿Por qué he tomado estos archivos? Bueno, pues es simplemente porque el primero, por ejemplo, es el archivo que está conservado en Gran Canaria, es el museo, como pueden ver en la fotografía, donde se conservan todas las pertenencias o bien lo que el autor en ese momento ha ido conservando durante un periodo de su vida y demás. Allí se conservan 9.000 documentos de todo tipo, cartas, tarjetas, apuntes, manifiestos, letras de crédito, fotografías, dibujos, incluso menús y billetes de viajes. Y en la Galería Biosca, que fue fundada en
1940, con sede en Madrid, pues forma parte de la colección conservada en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, pues gracias a la donación que en 2009 hizo un hijo de las personas de Aurelio Biosca, ¿no? El archivo también, por supuesto, reúne una gran documentación durante los 56 años, sí, de la actividad. Y entre esos documentos pues están recortes de prensa, transparencias, catálogos, revistas, periódicos, folletos, invitaciones, una amplia gama de documentos que se pueden exhibir. Entonces, para explicar aquí lo que quiero referirme con el archivo personalizado, ya lo he dicho, que es durante un momento de la vida o la actividad de los productores, no se conserva absolutamente todo, van conservando lo que han querido conservar. Habrá muchas cosas que se hayan desestimado en su momento, por lo tanto, eso pues queda de alguna forma desaparecido. Vamos, es la opinión, ¿no? En resumen, lo que quiero decir con estos dos casos es que gracias a las reputaciones que tienen tanto literaria y personal, en el caso de Galdós, como la artística y empresarial de Biosca, y me refiero, estos dos ejemplos pueden extrapolarse a cualquier ejemplo de otros productores de interés. Entonces son archivos que han pasado además a prestigiosas instituciones para su conservación. Lo que permite hacer es un tratamiento documental adecuado, oportuno y ponerlo a disposición de la sociedad, como además los ejemplos que han estado citando en este momento. Les paso otros dos ejemplos. En este caso estos fueron dos descubrimientos que tuve el placer y la satisfacción de poder localizar yo, que fue en la biblioteca del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Madrid. La biblioteca descubrí las lecturas infantiles de la colección María Milagro Hurtado de Amézaga, del Fondo Amézaga, que es la nieta del Marqués de Riscal. Era una donación, una colección que estaba justamente en el palacio donde habitó esta niña, pero que estaban simplemente guardadas como el resto del fondo, sin ningún tratamiento, digamos, documental expuesto para diferenciarse del resto de la colección. Lo mismo pasó con el descubrimiento del legado Sancho. Unos se ha podido publicar el catálogo y el otro todavía está a falta de publicación, han pasado ya 3 años, está a falta de publicación por distintos motivos. Si esos dos archivos no se hubieran rescatado, pues seguirían en el anonimato en cajas como estaban guardados en cajas y estaban sin salir a la luz a la sociedad. Bueno, entonces ahora la pregunta que yo hago es, ¿los archivos personales son legados olvidados? En muchos casos sí, en muchísimos hemos visto que no. ¿Por qué? Pues que son personas, instituciones de interés social, incluso para los investigadores. Pero no olvidemos que todos tenemos un archivo personal. Casi todos los que estamos ahora mismo expuestos aquí en este seminario, el que más, el que menos, tenemos publicaciones, tenemos borradores, tenemos conferencias, vamos almacenando cosas, ¿no? ¿Qué ocurre con esos archivos anónimos? Son coleccionistas de pequeños trozos de historia que, por rico que sea su valor, como pone en la diapositiva, al no ser productores de renombre, pasan y pasaremos inadvertidos para la sociedad. Por lo tanto, yo quiero rescatar un archivo personal, en este caso es el archivo de Antonio del Campo Machicado, como pueden ver por los apellidos, es mi padre, ¿no? Además tuvo una relación profesional con los archivos, sin ser ni archivero, ni tener ningún conocimiento de archivística. Entonces simplemente fue una pasión lo que él tuvo por el archivo. Entonces, espero que se oiga bien lo que voy a poner a continuación, porque lo he grabado previamente. Bueno, traigo además la figura de mi padre a esta comunicación por 3 cuestiones, ya he comentado. Una, por la relación profesional que tuvo con los archivos, digamos que fue más bien pasión lo que tuvo por los archivos. Después, dar visibilidad a su propio archivo personal como ejemplo de todos los archivos anónimos que hay en la sociedad. El de mi padre no es ni mejor ni peor que el de nadie, es uno más que va a quedar en el anonimato, y es una pena porque, y el homenaje que hago a mi padre en ese sentido, porque los que nos dedicamos además a escribir literatura, a veces no nos damos cuenta que los archivos personales y familiares son una fuente primaria muy importante de información.
sin necesidad de que tengamos que acudir a ningún otro archivo, salvo que sea para una investigación científica y puesta de una comunicación diferente, ¿no? Bueno, además van a tener la oportunidad aquí de coger bueno, su voz está grabada, por lo tanto, también tengo un importante archivo sonoro de mi padre porque, bueno, pues por razones varias lo tengo grabado. Entonces voy a pasarlo, espero que se oiga. Disculpe, no se está escuchando la grabación. A ver, perdón, voy a parar entonces, a ver. No sé cómo se para, perdón, porque no sé cómo se puede parar ahora mismo esto. Está pausado ahora mismo, ¿no? La presentación. ¿No se oye? ¿No se oye el audio que está grabado? No se escucha el audio. No, vale, entonces lo voy a echar para atrás y lo voy a ver cómo lo puedo hacer para a ver, un segundito, perdón. No sé cómo se puede hacer ahora. ¿Detengo el vídeo? Quizás. A ver. No se oye entonces nada la grabación. Bueno, voy a detenerme aquí a ver si soy capaz de hacerlo. Bueno, en primer lugar decir... ¡Ay, qué rabia me da! ¿Podríamos hacer una cosa? Le pregunto. Sí. Vale, voy a pasar directamente a las conclusiones y si hay oportunidad, lo que avance otro ponente y después lo leo yo. ¿Podría ser o no? Sí, de todas maneras, dice, hay una manera que dice que tiene que compartir pantalla avanzada y así puede compartir el audio desde la computadora. Vale, entonces, ¿cómo es? En el botón donde aparece la función compartir pantalla o share screen, tiene que aparecer una función ahí para poder compartir. Es que no lo veo. Hay un botón abajo verde con una flecha hacia arriba. Ese dice compartir pantalla. Y al lado, o sea, si usted aprieta esa de las opciones que le brinda, hay... Es que no, me sale arriba, me sale... a ver, compartir pantalla no me sale, no... No dice sonido de la compartir sonido de la computadora, ¿puede ser? Sí, ese. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Vale, vamos a ver, lo que no sé es cómo podría ir ahora para atrás, quizás. Si quito la presentación. ¿Quiere ir atrás en las láminas? Voy a quitar la presentación, voy a apagar y entonces empiezo aquí, ¿vale? Ya. Aquí empiezo. Perdonen, perdonen. A ver si me deja ahora. ¿Se oye ahora? Tampoco. Muy bajo. Vale. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es una cosa. Así se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es que lo voy a leer así por encima, deprisa. Bueno, simplemente es para ver cómo el archivo personal, el archivo privado personal de una persona puede, como hemos visto, derivar en una biografía. En este caso, pues se puede escribir cualquier novela, cualquier escrito literario a partir de un archivo personal. Bueno, nacido en Madrid en 1926, es hijo de Antonio y Mercedes, ay, por Dios, de Antonio y Mercedes, y es el segundo hijo de 3 hermanos.
por este orden: Antonio, Mercedes y Pilar. Vamos a ver la segunda diapositiva. Sería, fue bautizado, según un apunte de su madre, un apunte de manuscrito de su madre, fue bautizado el día 21 del mismo mes en la iglesia Nuestra Señora de las Angustias, próxima a su ciudad, a la calle donde él vivía, en la zona de Atocha. Perdón, porque es que me he puesto nerviosa, quería ir un poco deprisa y no me va a dar tiempo. Bueno, en 1936, que es más importante, estalla la Guerra Civil en España, que durará 3 años, y son 3 años en los que él se va a un pueblo de Guadalajara para evitar pues las circunstancias que ocurrían en Madrid, ¿no? Son 3 años sin escuela, donde trabajará para ayudar a la economía familiar. Fue muy feliz, y terminada la guerra, pues lo que hizo fue, la familia donó esta talla, puesto que había quedado todo bastante deteriorado, y lo mandaron como agradecimiento, que la familia estaba bien y demás. Mi padre se encargó de trasladar con 13 años esa talla desde Madrid al pueblo, como custodio de la talla. Después, más tarde, en 2014, reflejó todas sus vivencias, incluido el transporte de la talla, en este libro Recuerdos de mi niñez, con ilustraciones propias, libro que presentó en la propia Loranca de Tajuña y fue celebrado por todo el pueblo, donde además recibió una placa homenaje por parte del ayuntamiento. A mediados de 1939 regresa a Madrid e ingresa en los Salesianos de Atocha, referente en la formación profesional de Madrid y de toda España. Allí cursa la primaria, destacando en geografía, matemáticas y dibujo. En 1941, entre el 41 y 46, los salesianos le presentan para trabajar en la Compañía Auxiliar de Transportes, una filial de Renfe dedicada a la reparación de vagones. Pero debe seguir avanzando y compagina el trabajo de delineante con la formación profesional hasta conseguir la titulación de auxiliar técnico como delineante topógrafo. Qué mal. Son años de esfuerzo y sacrificio, pero merecen la pena. Su ocupación es estudiar y hacer dibujo técnico, pero su obsesión es mantener el archivo en orden. Toda su obsesión era siempre mantener el archivo en orden. En el tercer curso de delineantes y calcadores fue presentado el 12 de enero de 1946 y presentó un plano topográfico de Aranjuez a escala 1/25.000, con el que obtuvo la calificación de sobresaliente. Está dibujado el plano, está dibujado y rotulado a mano, con plumilla, con técnica de acuarela y tinta china líquida, con varios colores: verde para el cultivo, azul para los ríos y arroyos, roja para la zona urbana y sepia para las curvas de nivel. Siempre destacó por la rotulación y la caligrafía, pues para la cartografía era muy importante que las letras fueran precisas y claras en diferentes tamaños. En 1947 se alista voluntario al servicio militar, lo que permite quedarse en Madrid, y tras pasar un examen topográfico, su destino fue la Brigada Obrera y Topográfica del Estado Mayor. Varios años después, en 1952, es requerido como sargento civil para que lleve a cabo la revisión topográfica, sin olvidar el archivo, como él mismo explica sobre su trayectoria laboral. En esta diapositiva está la voz de mi padre, pero me comentan que no se va a oír. Bueno, él lo que comenta es un poco su trayectoria y lo que realmente sentía por los archivos, que era verdadera devoción. Profesor, estamos llegando al tiempo. Muchas gracias. Sí, yo termino enseguida. Bueno, cuando se jubiló en el año 1987, aquí, los distintos, por las distintas etapas por donde trabajó, ya vemos que, bueno, se dedicó a clasificar por tamaño los planos, resignaturarlos, porque en algunos casos no tenía asignatura, llevar el control del préstamo, restauración. Después ya detallaré en un artículo más amplio, pues todo el trabajo que realizó, ¿no? Por lo tanto, su archivo personal, bueno, pues como cualquier archivo personal que puede estar distribuido por una documentación académica, tenemos aquí, y profesional, y de identidad también. Tiene distintas obras pequeñas y grandes, obras de arte que ha ido ejecutando al cabo de los años. Varios libros publicados, por lo tanto tenemos los manuscritos literales. Aquí hay cartas tanto para la familia como de amigos y demás.
también incluso con personas del ejército, que tuvo amistades, que ha publicado tres libros. Por supuesto, el archivo fotográfico actual, o sea, en blanco y negro, color y ahora digital, que tiene mucho material de trabajo. Después otros tipos de, bueno, pues tenemos hasta un tren eléctrico de los años 40, tenemos cine, películas de cine, hay instrumentos musicales y demás. Pero lo que él dice, lo que conserva con mayor cariño es la documentación de su padre. También, la documentación de su padre son dibujos técnicos desde 1915 a 1920. Por lo tanto, bueno, de alguna manera le transmitió todo el amor también al tema técnico, al dibujo técnico. Para él es el mayor tesoro que conserva. Bueno, nada más dar las gracias a mi padre. Ha sido una pena porque estaba grabado, estaba muy, muy atractivo grabado. Bueno, las conclusiones a las que llego es que cuando estamos vivos acumulamos documentos y cosas que para unos son grandes tesoros, pero cuando la gente fallece, pues se puede ver en algunos casos que esos archivos van a la basura. No es difícil a veces encontrar cajas de fotografías tiradas en contenedores. Un archivo personal tiene valor social cuando la persona o la entidad es conocida socialmente y puede ser custodiado y tratado por una institución. Los archivos personalizados, voy a por terminar, que a veces se pasa por alto también la transmisión oral, ¿no? Hay mucha gente que tiene grabadas cintas, transmisión oral y luego la transmisión de películas familiares, porque ahí hay un documento gráfico de cómo era la época en ese momento, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago ya para terminar es ¿qué pasa con los archivos personales de los productores anónimos? ¿A quién interesa? ¿Cómo se reparten? Si se reparten, ¿qué valor tiene? Queda totalmente distribuido y entonces, ¿qué valor tiene? ¿A quién interesa? ¿Dónde se pueden depositar? Sí, es verdad que hay localidades y municipios y ayuntamientos y instituciones que recogen esos archivos anónimos, pero son tan anónimos que me interesan. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí en el aire porque todos acumulamos incluso nuestros propios archivos y además incorporamos archivos de otras personas que también. Entonces son legados que, bueno, ahí lo dejo, dónde se depositan y a quiénes interesa. Y nada más, muchas gracias y bueno, pues lamento no haber podido ser más... no he podido que se viera la grabación, que era más amplia. Bueno, tienen mi página web y mi contacto por si lo necesitan. Nada más, muchas gracias. Agradecemos a la profesora del campo y a continuación los dejamos con Fabián Hernández Muniz y Alejandra Gamas, ambos del Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información de la Universidad de la República, Uruguay, quienes nos van a presentar la ponencia Tratamiento archivístico de los documentos de una figura de la cultura popular uruguaya, el archivo de Lucio Muniz, archivo de música. Adelante, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, agradecemos desde la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República la invitación para participar en este evento internacional que nos parece de relevancia para mostrar el tratamiento de documentación de una de las figuras, de las mayores figuras de la cultura popular uruguaya, que ha nacido en el interior del país, que fue Lucio Muniz. Bien, empezamos para contextualizar quién fue Lucio Muniz. Juan María Lucio Muniz nació el 16 de mayo de 1939 en el departamento del 33 en Uruguay. Fue poeta, compositor, cantante, músico y artista plástico. Fue un artista que se destacó y compartió escenario y compuso canciones que las cantó con Alfredo Zeta Rosa, Santiago Chalar, el grupo Los Zucará, que son todos personajes de la cultura del Uruguay. Por ejemplo, su canción En tu imagen fue declarada himno del departamento de Rocha por la Junta Departamental de
de aquí de Uruguay, y fue uno de los artistas perseguidos durante la dictadura cívico-militar nuestra, el cual después falleció el 3 de abril de 2017. Bien, entonces, ¿cómo llega esta documentación a nuestra facultad para brindarle tratamiento? Bueno, un amigo personal del artista y su esposa se contacta con Fabián Hernández, un docente de la facultad, y le proponen les ofrecen en realidad la documentación y la colección de objetos del artista para que se use como documentos y objetos para el tratamiento archivístico que se le pueda dar para futuros profesionales, para que los estudiantes de la facultad puedan hacer práctica con ellos. Bien, en fin, lo que se proponía, y así lo hizo saber al principio Lucio, que estaba en vida cuando nos aportó el material, y luego su viuda, que es historiadora, que sirva de insumo para el trabajo y todas las actividades académicas que se desarrollan en nuestra facultad, desde el área de la información, especialmente desde el área de la archivística, para que estudiantes puedan realizar sus prácticas y demás actividades académicas que ahora vamos a mencionar, ¿no? Vale decir que Lucio fue un coleccionista, un artista, un compositor 24/7, podemos decirlo, ¿no? Porque tenía desde una colección de boletos Capicúa hasta escrita de letra de canciones en servilletas, cuando se juntaba con sus amigos en los bares y se le ocurría algo y ya lo escribía ahí, que por ejemplo tenemos en la próxima diapositiva un ejemplo de muy raro, digamos, ¿no? Lo que ven a la izquierda es un ticket de una sociedad médica de aquí de Uruguay que al reverso tiene una lista de canciones que se ve que o tenía no sé, no pudimos analizar la documentación bien todavía para fijarnos, pero seguramente tendría un recital en breve y se le ocurrió la lista de canciones y estaría en el médico, eso es todo una suposición nuestra, ¿no? Pero para dar el ejemplo de que donde se le ocurría algo, él iba y lo escribía. O por ejemplo la otra, que él trabajó muchos años en Honda, que es una empresa de transporte de aquí de Uruguay, que ya cerró hace muchos años, y al reverso tenía mecanografiada una letra de una canción. Sí, Lucio escribía en cualquier situación en que se encontraba, a tal punto que incluso cuando estaba convaleciente, por ejemplo, hay una famosa canción que se llama La Magnolia del Maciel, que la escribe justamente cuando sale en la internación, justamente en el Hospital Maciel, que es uno de los hospitales más antiguos de nuestra ciudad de Montevideo, ¿no? Esa canción después va a pasar a integrar su repertorio, ¿no? Bueno, la intervención archivística fue necesaria porque había que organizar y poner a disposición de la ciudadanía su acervo, ¿no? Él es una persona para la cultura uruguaya muy importante y que integra la generación del 60, que es una generación de acá de músicos y de autores, escritores de mucha relevancia, y había que organizar, conservar y difundir este patrimonio. Con esto se nos ocurrió más a Fabián en realidad que a mí, en parte porque yo entré después en la facultad como docente, hacer enseñanza, extensión y actividades en el medio e investigación, que son las tres funciones básicas que la Universidad de la República de aquí en Uruguay fomenta, y es la que tenemos que hacer los docentes para que los estudiantes avancen, ¿no? Exacto, realicen su trayecto formativo. Bueno, y ahora vamos a ver brevemente cuáles fueron estas instancias de funciones que se desarrollaron con insumo
tomando como insumo esta agrupación de documentos del archivo de Lucio. En principio se realizaron prácticas preprofesionales, que aquí es una exigencia que tienen los estudiantes para poder recibirse. Son prácticas supervisadas por docentes y por profesionales de los archivos, que las bachilleres Valentina Carreras y Natalia Correa comenzaron con este trabajo con el objetivo de caracterizar la agrupación documental, identificar los documentos, la elaboración de una propuesta de organización temática, ¿no? Y se desarrollaron los siguientes productos. Tenemos la agrupación en series de los documentos según el soporte y en referencia al contenido informacional, al propio artista, ya sea directa o indirectamente. Luego el acondicionamiento en unidades de guarda de primer y segundo nivel, la clasificación y ordenación en 5 temas que son vida artística, historia laboral, correspondencia, difusión y prensa. Se realizó un inventario analítico y se realizó la selección de documentos para la digitalización según el estado de la conservación y la información del contenido, siendo las obras de él las más relevantes las que se eligieron. Estas actividades prácticas se desarrollaron en el año 2017, donde es el año donde fallece Lucio. Él estaba muy esperanzado, ¿no?, en visualizar, y visualizó los primeros productos de intervención hacia su documentación, e incluso ese mismo año, en unas jornadas en la ciudad de 33, como dijo Alejandra, él nació en el departamento de 33 en Uruguay, se hicieron unas jornadas en honor, en homenaje a Lucio, y se presentaron ya el inventario analítico al que se alcanzó, cómo se fue el trabajo en el marco de estas prácticas preprofesionales con documentación de carácter histórico. Otra de los instrumentos que formó parte que formó el archivo Lucio Insumo para actividad académica fue los espacios de formación integral, en donde se desarrollan actividades de extensión, actividades en el medio, actividades de investigación, incluso en el marco en este caso en el marco de este tipo de documentación, ¿no?, personal. Y aquí los objetivos que nos propusimos en ese momento, que fue en el año 2018, fue profundizar con los procesos de identificación documental, investigar a partir del método de análisis propuesto por lo que se conoce como tipología documental, o en otras partes diplomática contemporánea, caracterizar este archivo personal privado, diferenciarlo de una colección, por ejemplo, continuar la digitalización de los documentos que ya se habían comenzado en las prácticas preprofesionales con aquellos documentos seleccionados, y empezar a proyectar acciones para su conocimiento y difusión, ¿no? Los resultados esperados se dirigieron especialmente a formar un archivo privado con apertura a la comunidad y un aporte a la cultura uruguaya y a la preservación de nuestra memoria colectiva. ¿Voy yo? Sí. Luego, actualmente la documentación ya ha sido de interés para investigaciones de trabajo monográfico de grado o proyecto final de grado de la licenciatura de Archivología de la facultad. Bueno, y este trabajo académico toma aquellos antecedentes de intervenciones anteriores, tanto de las prácticas preprofesionales como también en el espacio de formación integral, y se centra en las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué es importante tratar archivísticamente este archivo privado personal de una figura de la cultura uruguaya? ¿De qué manera se aplican las funciones archivísticas, las hoy funciones archivísticas desde un punto de vista postcustodial, a este universo documental con las características que tiene, la diversidad que tiene? Por ejemplo, una de las principales funciones, la de difusión archivística, como función esencial, en este caso, para dar a conocer este rico insumo, este rico material y este rico patrimonio, ¿no?, documental. ¿De qué manera el profesional de los archivos se resignifica para desarrollar estas funciones desde un abordaje mucho más allá
de la mera custodia, ¿verdad? Bueno, después se realizó una investigación de los tipos documentales, ¿no? Es una actividad de investigación en el área de ciencias de la información y específicamente en el campo de la archivística. La realizaron también 2 bachilleres, Yanira Matos y Vanessa Locatelli. Fueron guiadas por la docente licenciada Telma Orsesi, compañera del Departamento de Tratamiento y Transferencia de la Información, y supervisada también por acá por el profesor Fabián. Sí, bien. El periodo de ejecución de esta actividad fue desde el año 2019 hasta julio del 2020, y con el objetivo justamente de facilitar esa meta de conocimiento de la información a través del reconocimiento de frecuencias de producción y acopio documental. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una investigación propia de nuestra área archivística en el marco de la ciencia de información, y la metodología que se utilizó es un estudio, un abordaje estadístico cuantitativo a partir de esta información documental privada, ¿no? Y ahí se definieron 3 grandes categorías, ¿no? Analizar la agrupación temática, por las cuales fueron reunidos en aquellas intervenciones anteriores, los diferentes tipos de documentos reconocidos en esa población documental, y visualizar, hacer un análisis de las autorías de las obras que aparecían dentro del acervo, si eran de Lucio Muniz o de otros autores, y el título justamente de esas obras, si se encontraron documentos, si obras con título, sin título, o si además tuvo que atribuírsele algún título, ¿verdad? Ahora podemos ver algunos de los resultados, por ejemplo, en las agrupaciones temáticas. La vida personal es la temática que más hay documentos sobre ella, que le sigue después por la correspondencia, que ahí son unos puntitos de diferencia nada más, y casi al mismo nivel se encuentran los poemas de su autoría. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que la mayor parte de los documentos que integran justamente son la narrativa escrita de su propia autoría y la correspondencia enviada y recibida, que recibía muchísimo Lucio, ¿verdad? Para los resultados vinculados al tipo de documentos, a la tipología, ahí puede visualizarse en el gráfico, dentro de obras literarias, preparación para recital, canciones, transcripciones, informes, recibos, registros, notas, folletos, listados, correos electrónicos, certificados, estampas, invitaciones, cartas, telegramas, postales, afiches, periódicos, seminarios y suplementos. En este caso aparecen más destacados las obras literarias, con un total de 95, como pueden ver ahí, de frecuencia, y seguida después por las cartas, ¿no? Por la correspondencia, ¿no? Ahí acá habría que aclarar que existe una categoría que no sé si podrán visualizar, que se llama otros, ¿verdad? Donde ahí las frecuencias absolutas eran menores a 3 unidades y no resultaba muy significativo poder representarla en este momento en el gráfico, pero podemos decir que dentro de ellas se encuentran partituras, entrevistas, biografías, fichas, un fichero histórico, entre otros, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los autores de las obras de su autoría, ahí lo que queda representado es que en un 82% son de su autoría, siendo un 18% de otras personas, ¿no? El contexto es casi todo, todas sus obras, ¿no? Estamos llegando al tiempo. En cuanto al título, que ya Fabián había dicho recién, que es con título, sin título o con título atribuido, que es casi el mínimo. El título atribuido casi no hay, podríamos decir, porque representa el 1%, que sería en cantidad unas 3 obras, creo que son más o menos. Un 46%, 45%, sin título, y el 54% con título. Bien.
terminar, vamos a visualizar cuál es nuestro perfil profesional archivístico en este abordaje de archivos personales, hacer mención a Catherine Hobbs, que habla que justamente los archivos personales son formados por causa de las necesidades, deseos y preferencias de sus titulares en lo que refiere a la producción y preservación de los documentos, y no por razones administrativas o debido a una exigencia jurídica, ¿no? Corresponde ahí señalar que, por ejemplo, para el estudio de la tipología documental, la doctora Ana Celia Rodríguez siempre cita a Luciano Duranti, que habla que este abordaje a documentos están ligados entre sí por ese hilo que es creado en el momento que son producidos o recibidos, determinando la razón de su producción y es necesario a su propia existencia, a su capacidad de cumplir con ese objetivo, a su significado, ¿verdad? Un estudioso de los archivos personales como es Richard Cooks señala que la investigación histórica y otras investigaciones académicas sobre el archivo personal y familiar que en gran parte ocurre fuera de la comunidad archivística, está preparando una base fuerte para comprender por qué creamos y por qué preservamos documentos. Y en este caso queremos demostrar, a modo de conclusión, que nosotros desde nuestra área, desde nuestra experticia, desde nuestra metodología de investigación, también podemos contribuir a esa base fuerte que se está creando en los archivos personales, ¿no? Y para eso es necesario aumentar investigaciones desde nuestro propio campo específico y especializado en archivos personales, con formación basada en una perspectiva postcustodial de la ciencia. Y este ejercicio, lo que presentamos que hemos hecho con los documentos de Lucio Muniz, así lo están demostrando. Estos son algunos ejemplos que no teníamos, de la cantidad que tenemos, más o menos sacamos como un poquito de cada uno y ahí más o menos se ve cómo están también la parte de la conservación, que están en sobres de polipropileno, todos numerados con un sticker por afuera, también y en unas carpetas puestos ahí en orden y según la temática, ¿no? Y queríamos dejarles, no sé si tenemos tiempo de escuchar un poquitito de una de sus canciones. A ver si estamos en el tiempo, por favor. Es cortitito igual. Es un pedazo. Esta es la canción, el himno que declaró la Junta Departamental de Rocha para Rocha. Él era de 33, que es otro departamento que queda pegado a Rocha en realidad. ¿No se escucha? No. Bueno, les dejamos el link para que lo puedan escuchar y ver en el chat. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Bueno, a continuación, dos cosas. Les pedimos en primer lugar que envíen sus preguntas por el chat de Zoom y para mientras además les va a dar un aviso Paula Cafarena, directora del CIDOC. Adelante, Paula. Gracias, Joaquín. No, solo contarles y pedirles que les vamos a dejar una muy breve encuesta en el chat que responde a un proyecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sobre el levantamiento, registro e inventario de un fondo documental personal. Así que solo agradecerles si es que nos pueden ayudar respondiendo a esa encuesta. Eso, solamente. Se las voy a dejar ahora mismo ahí para que la puedan responder. Muchas gracias. Y pueden enviarnos sus preguntas por el chat. Joaquín, fueron escribiendo algunas preguntas, sí. No sé si las tienes ahí tú. Sí, las tengo acá, las leo de inmediato. Ya. Ya, un momentito. Bueno, junto con varios mensajes de felicitaciones. Espera un momentito acá. Acá está. Vicente Vilches pregunta a Pilar.
de antemano felicidades por tu exposición y trabajo en conservar un legado familiar. Y pregunta, ¿crees que las diversas familias, quizás por una falta de, entre comillas, cultura archivística, no se da cuenta de que muchas veces sin querer poseemos un archivo dentro del mismo hogar? Tenemos entonces esa en primer lugar. ¿Voy contestando? Sí, ¿Directamente? si quieres Vale, contestar directamente sí. esa. Efectivamente, por la falta de cultura archivística, efectivamente la gente se deshace de los archivos personales. Es verdad que bueno, que el valor de un archivo personal tiene para el productor. Luego los herederos ya, perdonad la frase, como se suele decir en España, no sé, en otro sitio es un marrón que te cae y dices, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿No? ¿Qué valor tiene? Pues tener unas insignias, tener unas cartas, tener... Pues nada, entonces normalmente casi siempre se suelen tirar, y sobre todo en las mudanzas, cuando hay mudanzas de casa, si no tienes esa cultura, como bien dice Vicente, evidentemente pues se destruye. Luego otra cosa, según quien herede esos archivos personales familiares, según la actividad que tenga, en mi caso, por ejemplo, yo soy escritora, soy investigadora y me interesa todo, pero reconozco que si no fuera esa mi profesión, pues unas cartas de juventud de mi padre, pues bueno, y sin embargo está el año, las tintas de bolígrafo, el papel, está sus pensamientos cuando tenía 18, 20 años, sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de escritura, sus rasgos, la caligrafía. O sea, son unos documentos, porque la caligrafía de ahora no es la caligrafía de los años 40 y los años 50, ha evolucionado. Entonces, bueno, ahí hay una riqueza tremenda, pero claro, tiene que ser alguien que tenga una cultura archivística, de bibliotecas, de investigación. No sé si he respondido bien o me he extendido mucho. Sí. Tenemos también otras preguntas, voy a hacerlas juntas. En primer lugar, Elena, junto con agradecer tu exposición, Pilar, pregunta que, ¿qué opinas de hacer uso del expurgo en el archivo personal? Eso en primer lugar. Bueno, el expurgo de uno, o sea, cada cual podemos hacer nuestro expurgo, pues por cuestión de espacio, por cuestión de usabilidad, de utilidad, de plazos que se han cumplido, si son documentos administrativos, cada uno podemos hacer nuestro propio expurgo. Yo ahora no puedo hacer expurgo del archivo de mi padre, o sea, porque ya hay un componente sentimental que, aunque sea una nómina de los años 40, no la puedo tirar. Y aunque sea, pues repito, unas cartas de 18 años, no las puedo tirar, porque ya forman parte de un legado, forman parte de una diferente. Entonces, el expurgo lo puede hacer alguien de su archivo personal, pero creo que es difícil hacer un expurgo. Es que ni aunque esté, yo por ejemplo ahora mismo, ni aunque esté deteriorado, porque sé cómo lo puedo limpiar y lo puedo conservar. Si yo recibo una carta de no tengo esta cultura y me cae un archivo de un familiar en malas condiciones, evidentemente lo voy a tirar o se va a tirar. Entonces, claro, el expurgo veo que es difícil hacerlo cuando es un legado. El personal lo puedes hacer. Por eso insisto en personalizar los archivos, porque claro, lo que mi padre ha conservado, pero habrá tirado muchas cosas. Entonces, lo que me ha llegado es su archivo personal personalizado. También cuando decía personal, me voy a extender, perdón, personalizado también, cuando mi padre trabajó en distintos sitios, llegó muy joven, o sea, llegó con 14 años a las empresas, empezó a trabajar. Entonces, cuando encontraba el archivo en malas condiciones, él directamente se montaba en su cabeza cómo podría mejorarlo, lo planteaba y le dejaban. ¿Qué pasaba? Que después, con el tiempo, cuando él cambiaba de empresa y los compañeros quedaban, él sabía que el archivo continuaba como él lo había dejado, o sea, con esas directrices, sin tener ninguna formación archivística. Por lo tanto, de alguna manera, por los centros donde pasó, también personalizó el archivo hasta que llegara pues, otro tipo de normas archivísticas donde con el paso del tiempo pues lo hayan ido mejorando, pero estamos hablando de los años 40. Perfecto. Paulina Bravo también pregunta a Alejandra y a Fabián, agradeciendo la presentación. Dice, muy interesante la introducción sobre el tratamiento de este tipo de archivos en un contexto post-custodial o social. Me gustaría pedirles que reflexionaran más sobre ese tema. Sí, cómo no. Daría para hablar largo y tendido sobre el abordaje postcustodial. De hecho, con Alejandra tenemos
una unidad curricular, una materia específica de esa nueva visión postmodernista sobre, por ejemplo, las funciones que hacen los archivos, ¿no? Ya no más parados en la mera custodia, sino también en que aquellas funciones vinculadas a la adquisición, a la difusión, que por lo general eran abordadas por otros profesionales desde esta perspectiva postmodernista, y que también ha sido influida, como señalan varios autores, por los cambios que se dieron en la incorporación de las tecnologías de información a nuestra profesión, también han de ser desarrolladas desde nuestro quehacer. En este caso, esta visión, en el marco de una ciencia de información, como es la archivología, mostramos extensión e investigación específica y demás. Para hablar de funciones archivísticas en entorno, desde esta perspectiva postcustodial, tendríamos que citar a Carol Couture, que por los finales de los años resignifica aquellas funciones que allá habíamos aprendido en nuestra formación, ¿no? Y podríamos hablar muchísimo. Lo que hace es potenciar nuestro quehacer y resignificarnos, como dijimos, en nuestra función social como archiveros, archivólogos, que ya no solamente custodiamos el patrimonio, sino también que desarrollamos esas otras funciones, ¿verdad? Como es la difusión, por eso hicimos hincapié. Muchas gracias. A continuación, siendo en este momento las 16, 17 horas acá en Chile, pasamos a tener un breve receso y nos volvemos a encontrar acá a las 16:25. Muchas gracias. 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 Trudillo. Cecilia pertenece al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional, quien nos va a exponer la ponencia Archivos Musicales Personales, Conceptualización y Propuesta Archivística para su clasificación. Muchas gracias. Ahí sí, se ve. Buenas tardes. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Comienza nomás, ¿cierto? Sí, estamos. Bueno, como yo trabajo en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional, primero voy a explicar un poquito qué se entiende por archivo de música. Nosotros desarrollamos una definición, y esta definición está en base a las distintas definiciones que confluyen en el término archivo, y en el archivo especializado, para nosotros definirnos a nosotros como entendemos nuestro archivo de música. Y lo entendemos de la siguiente manera. Es un archivo especializado que recibe o acumula uno o más conjuntos orgánicos de documentos musicales y no musicales, generados por organizaciones y o personas del área de la música durante el ejercicio de sus actividades. Entonces, nuestra función es velar por la organización archivística de cada uno de estos conjuntos o fondos documentales, dependiendo del momento en que fueron creados y de su vigencia. Esto también implica su conservación, y todo con el objetivo de servir al sujeto productor, que en nuestro caso es un músico, o a cualquier persona como testimonio de la gestión de este músico, de la producción y o creación musical o audiovisual. Entonces, esta definición a nosotros nos hace pensar que en cuanto a una entidad productora de los archivos musicales personales tienen
una persona, y es una persona que es un músico o un investigador en música, que es un musicólogo. Estas personas son una institución en sí misma. Y en el caso nuestro del Archivo de Música, estos músicos han desarrollado una actividad importante y destacada. Por lo tanto, sus archivos contienen la documentación que ellos producían por la actividad personal y profesional. ¿Ya? Aquí es importante entender que es por la actividad personal y profesional, porque el músico, así como todo artista, no deja de ser músico cuando termina su concierto, y de hecho, para poder preparar un concierto, que es lo que voy a explicar después, se necesita una serie de acciones. Por lo tanto, pasan a ser parte de su vida personal. Entonces aquí hay una mixtura. Por ejemplo, tenemos nosotros el caso de la musicóloga Raquel Bustos y del compositor Domingo Santa Cruz, que son fondos que nosotros tenemos en nuestro archivo de música. Ambos son chilenos, músicos chilenos, que crearon y utilizaron sus propios archivos musicales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros los asociamos a lo que nosotros conocemos como un archivo de oficina, un archivo de gestión. Y ellos lo trabajaban y desarrollaban este archivo mientras desarrollaban sus labores, que eran musicales y académicas, en el caso de ellos dos. Con el paso del tiempo, la misma Raquel Bustos fue la que acudió al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional a donar su archivo histórico, con la conciencia de lo que tenía y de lo que había creado. Y en el caso de Domingo Santa Cruz, fue una decisión familiar que se tomó luego de su fallecimiento. Ahora, nosotros tenemos un antecedente de los archivos personales musicales en Chile que se remonta a la Edad Media. Y esto tiene que ver con el cargo de maestros de capilla que tenían en las catedrales y en las capillas. Y era que se contrataba un profesional que era un músico destacado y se lo contrataba para que coordinara y dirigiera la capilla de música. Resulta que este maestro de capilla tenía una serie de funciones y dentro de estas funciones ha quedado en documentos de sus contrataciones, han quedado establecidas las siguientes, que les voy a leer algunas. Dice, esta es de la Catedral de Santiago, estamos hablando de 1007 y tanto, y dice que el maestro de capilla debe coordinar la música en las iglesias, debe cuidar de la buena armonía entre la liturgia y la música. Además, debe dirigir todo tipo de canto en los oficios del coro. También debe cuidar de la coordinación entre la música vocal y la música instrumental, como un director de orquesta. Además, tiene actividad pedagógica y es muy intensa, y debe enseñar a cantar a los estudiantes que después van a formar un coro. Además, debe componer música, y esta música tiene que asegurarse de que sea, o sea, no puede usar una música que ya creó para otra misa, para otra fiesta. Tiene que para cada ocasión crear una música nueva. Por lo tanto, ejerce la
función de compositor. Además, tiene que producir cada año piezas que tienen que ver con música popular. O sea, no solo la música religiosa de la iglesia, sino que además la música popular. Entonces, de este mismo modo, en que en 1700 nosotros veíamos que los músicos desempeñaban el rol de maestro de capilla que duró hasta el siglo XIX aquí en Chile. Los compositores ahora actualmente también desarrollan muchas de estas labores. Son funciones que desarrollan los compositores en forma paralela dentro de su profesión. Y de este modo ellos generan sus archivos musicales sin darse cuenta, sin saberlo. Y por lo tanto, esto nos dice que cuando nosotros nos enfrentamos a un archivo de música de un compositor, nosotros tenemos la seguridad de que este archivo está tal como lo organizó su productor. ¿Ya? Este tipo de archivo, entonces, como sostengo, se asemeja a los archivos de oficina, a los archivos de gestión. ¿Ya? Y en este se conserva la documentación que se genera hasta el final de su tramitación, o sea, durante un periodo de vigencia. Pasa lo mismo con los musicólogos. Y en este caso de los compositores, esta tramitación puede ser desde dictar un curso para cómo componer. También esta tramitación puede ser componer una obra. ¿Ya? Entonces, como observábamos en las funciones del maestro de capilla, la documentación tiene un periodo de vigencia, que es mientras la está utilizando, no hay años específicos. Entonces, si me permiten compartir pantalla, voy a mostrar algunos ejemplos de esto. A ver. Acá está. Los documentos que tienen los compositores y musicólogos. ¿Ya? Estamos hablando de documentos musicales. Escritura musical de formas diversas. ¿Ya? También tenemos documentos musicales que entiende la mayor parte de la gente. Por ejemplo, los cancioneros tienen ciertos dibujitos con acordes para guitarra. Esos también son documentos musicales. Son cifrados, ¿ya? Y dentro de los documentos musicales también están los documentos sonoros, ¿ya? Que tenemos de lo más antiguo a lo más moderno, dependiendo de lo que trabaje y la época en que se trabaje. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de estos documentos, al ser producidos en el ejercicio de sus funciones por los músicos, estos documentos pasan a ser documentos musicales, pero documentos de archivo. Y eso quiere decir que tienen todas las características y cumplen con todas las características de los documentos de archivo. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a la tarea de organizar archivísticamente un fondo documental personal de algún compositor o de algún investigador, nosotros podemos y tenemos que organizarlo de acuerdo a las series que nos da las funciones de estos músicos. Nosotros usamos esta clasificación de las series porque nos dimos cuenta que
como les decía, de que desde 1700 y tanto los músicos desarrollan varias funciones, entonces era muy evidente que ellos mismos hacían una clasificación de acuerdo a sus funciones. Y esto, lo que nos sorprende más, es que quiere decir que dentro de sus series y de este tipo de documentos de archivo, ellos tienen también expedientes. O sea, estamos hablando de series de archivos musicales que tienen documentos simples y documentos compuestos. Bien. Estos documentos, como en cualquier archivo, pueden ser documentos que son independientes de su formato, de su soporte, ¿cierto? Y entonces, en un expediente, nosotros vamos a poder tener todo este tipo de documentación. Hay unos documentos que los musicólogos han definido como documentos perimusicales, porque son del perímetro de la música, pero hablan sobre algo musical. Y aquí ellos trabajan con las entradas, las carátulas de los discos y todo este material que no es netamente musical. Entonces, con toda esta tipología de documentos de archivo, ellos trabajan organizando sus expedientes. Hay músicos que se dedican a producir festivales. Sergio Sobal, que produce el Festival Internacional de Guitarras de América, que es uno de nuestros fondos. Y para cada año tiene una cantidad de documentos cada año que lo produce. Acá hay un ejemplo de un evento, cómo se produciría y la cantidad de documentos simples que se generarían. Entonces, en el caso de nuestro fondo documental de Sergio Sobal, nosotros tenemos varios expedientes de este tipo. También aquí se puede observar que tiene todos los requisitos de un expediente administrativo. Los cumple todos. Lo que pasa es que es un expediente musical, pero de sus archivos de gestión. Tienen sus correspondencias, boletos, decretos, contratos, videos, afiches, en fin. Por otro lado, el musicólogo que hace etnografía, o la musicóloga que les cité recién, cuando hace entrevistas, va a fiestas tradicionales y hace todo su trabajo de investigación, en una investigación genera varios expedientes. Por ejemplo, este expediente que está aquí habla de la fiesta de San Pedro, que es el asunto, el 2013, que es la fecha que ellos ponen, que quiere decir que fue el 2013 cuando se hizo estos registros. ¿En qué lugar? En la Caleta Higuerilla. ¿Qué pasa? Que esta persona lo que hizo fue que durante muchos años fue a la misma fiesta y cada año generó un expediente distinto. En su serie va a tener muchos expedientes que están diferenciados, en este caso solo por el año. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que todos estos pequeños, entre comillas, expedientes, además forman unidos un gran expediente que es la fiesta de San Pedro de la Caleta Higuerilla en el siglo XX, en este caso, que es el tema de su investigación. O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos
y hemos logrado identificar que estas personas, sin tener nada de idea de archivística ni nada, ellos organizan de esta manera su trabajo, y a nosotros, cuando recibimos estos archivos históricos, vemos y constatamos que esto es un archivo administrativo que está trabajado con series que tienen sus documentos simples, como los que les mostraba anteriormente, y sus documentos compuestos. Y en el caso de una obra musical, o sea, el compositor, muchas veces el compositor tiene que hacer el montaje además de una obra. Y en este caso, un compositor va a tener desde unos papeles que pudo tener, unos papeles donde anotó y las ideas que se le ocurrieron en la noche. Y los tenemos de esta manera, o sea, de eso estamos hablando. Se gestó una idea. Esto pasa con el tiempo a sumarse a muchos otros documentos hasta que nace la obra musical. Durante todo un periodo se trabaja para producir hasta que al final se crea la obra musical. Queda una partitura para orquesta, por ejemplo, y una partitura para cada uno de los instrumentos. Pero estamos llegando al tiempo, muchas gracias. Ya, sí, esta es la última. Entonces, la forma de clasificación que nosotros hemos desarrollado en el archivo de música, de acuerdo a los músicos y a las distintas funciones que ellos desarrollan, las distintas funciones que ellos tienen dentro de su labor, es la que a nosotros nos orienta cuando queremos hacer sus cuadros de clasificación. Voy a mostrar la última imagen, que es acá. Este es el cuadro de clasificación de un archivo de una persona. ¿Por qué? Porque el sello Alerce lo funda Ricardo García. A veces trabaja y le ayuda a su hija, pero el grueso de todo lo hace él, y él es el que desarrolla el archivo, pero es el archivo de una empresa. O sea, es un archivo administrativo. Entonces, él cumple funciones, que son estas secciones: recursos humanos, recursos económicos, artistas, difusión, producción. Todo esto, las distintas funciones que desarrollaba este hombre. Entonces, lo dejo ahí para que quede la imagen. Muchas gracias. Y a continuación, lo dejamos con Pablo Fábrega, ¿no es cierto?, quien es encargado de educación patrimonial de la ilustre Municipalidad de Puerto Montt, quien nos va a presentar la ponencia Los archivos familiares desde provincias y desde la microhistoria. Adelante, Pablo, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la oportunidad de colaborar. Para mí es muy importante porque desde provincia, que creo que es el énfasis principal de esta exposición, en realidad es más complejo poder trabajar los archivos. Chile, para los que no son de Chile, es un país muy centralizado. Los archivos también tienen esa misma característica y por lo mismo es un país bastante autoritario. Entonces quería compartir con ustedes esta reflexión respecto a la forma como hemos construido la memoria en nuestra zona. Se ve la pantalla entera, ¿cierto? ¿Ahí sí? Sí, se ve. Ya, ahí sí.
Soy historiador, trabajo media jornada en la municipalidad, efectivamente en el tema de educación patrimonial, especialmente con las escuelas, recuperando la memoria y el trabajo también ahí de archivística es súper importante. Pertenezco hace poco tiempo, desde el 2018, a Gamuchi, que es este grupo de archiveros municipales. La perspectiva que trabajamos nosotros acá es la microhistoria, y ahí está la carátula del principal, digamos, libro del autor que creó esta corriente historiográfica, que es Carlo Ginzburg, que está vivo. Esta corriente para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque es una reflexión, una perspectiva que se nos abre desde la historia oral de las distintas comunidades. A la derecha, como para mostrar un poco un ejemplo de ello, tenemos una comunidad muy aislada del sector de Punta Capitanas, en Fresia, la comuna de Fresia, que es una comuna rural, muy montañosa, que ellos no tienen ninguna posibilidad de contar su versión, de contar la parte íntima de su historia. Entonces, para nosotros, ese abordaje a través de la microhistoria es clave. Estos son los libros que he tenido el privilegio de publicar desde el 2011 en adelante, y todos están, digamos, elaborados con este mismo relato, que es la historia oral de las comunidades. También mucho material educativo, como trabajo en la municipalidad, para poder compartir esto. ¿Y cómo se investiga la memoria desde las provincias? Es importante destacar, para los que no estamos en Santiago, cerca de Santiago, que solo hay 2 archivos regionales, uno en Temuco, creado recién en 1997, y otro en Iquique, que es el otro extremo de nuestro país, muy al norte, el año 2001. Y los dos son archivos que están allí básicamente por el tema indígena, por el compromiso del Estado respecto a este tema que es tan delicado, que estamos tan en deuda. La imagen que tengo a la derecha es una imagen muy dolorosa para mí en particular, porque trabajo en la Municipalidad de Puerto Montt. El año 2013 yo entré a trabajar, pero el año anterior se destruyó, pero por completo se botó literalmente todo el archivo municipal. Eso es un reflejo más, y por eso puse esa palabra un poco fuerte, de genocidio archivístico. ¿Por qué? Porque en la práctica en muchas instituciones públicas se deshacen de todo este material, y desgraciadamente quedamos con una escasez de fuentes que es gravísimo, para poder recuperar la memoria y fortalecer la región y fortalecer los relatos. Y además no nos ayuda en nada el tema del currículum nacional. Nosotros en Chile tenemos pruebas estándar, el CIMSE, la PSU, etcétera, y esas pruebas estándar no incorporan ningún elemento de las historias locales, de las historias regionales, de las historias familiares, etcétera. Entonces, siempre, aunque nosotros elaboremos mucho material, estamos a contrapelo, o sea, estamos luchando de alguna manera contra un centralismo y un discurso que en la práctica se ha construido desde la elite de Santiago y que no nos refleja para nada. Entonces es muy difícil trabajar estos temas en las provincias, mientras más alejado, más complejo. Nuestra región, el año 2013, el aspecto positivo, la Universidad de los Lagos firmó un convenio con el Archivo Nacional para traer justamente y crear un archivo regional acá en la región de los Lagos, en Osorno, en Puerto Montt, pero eso todavía no se ha materializado. En Magallanes tengo entendido, en Valparaíso están bastante avanzados esto, pero todavía no se ha concretado. Quiero entrar a reflexionar especialmente sobre el tema de los archivos familiares, de cómo ha sido este trabajo que hemos llevado a cabo durante estos años. Yo me atrevería a sugerir que más que archivos personales son archivos familiares. ¿Por qué? Porque estos archivos nos permiten conocer una visión, digamos, émica, desde las entrañas. Nos permite entregar y conocer información que en los documentos oficiales generalmente no está, porque en los documentos siempre se expresa la versión, digamos, ideal, la versión que todo el mundo quisiera escuchar. Entonces creo que estos archivos nos arrojan luces respecto a un tema que es fundamental para el análisis historiográfico. Desde esa perspectiva también creo que no se trata de archivos, digamos, personales. ¿Por qué?
porque al menos yo, y desde la perspectiva de las corrientes postmodernas, no se puede hablar de la historia de los grandes personajes. Ayer escuchábamos con atención a distintos investigadores que hablaban sobre los archivos de los presidentes. Creemos que eso es obviamente importante, pero ellos no están aislados, ellos pertenecen a distintas comunidades, a distintas familias. Y en esa perspectiva, nosotros adherimos a esta visión de Clifford Geertz, que es un gran antropólogo norteamericano, que fue el que influyó en Carlo Ginzburg para crear esta corriente de la microhistoria, en donde habla de que es fundamental poder interpretar estos símbolos culturales, pero que no son de ellos en particular, sino que son de sus familias y de sus comunidades. Creemos que allí es súper importante que se vea y se analice desde esa perspectiva, y obviamente tener un depósito donde puedan alojarse todos estos materiales es como un elemento básico para su difusión. Estos archivos familiares permiten reconocerse, ser parte de la historia y compartir fuentes únicas. Estoy trabajando hace ya más de un año en un archivo en particular, que son las imágenes que están a la derecha, de una familia muy importante desde el punto de vista político y cultural. En el sur de Chile tenemos la influencia de la colonia alemana, y el señor que está a la derecha es Jorge Bram Jurasek, falleció a los 96 años en el 2017. Y este señor fue intendente de la provincia de Yanquihue para el terremoto de 1960, el terremoto registrado, documentado más grande que ha tenido toda la humanidad. Yo soy puertomontino de cuarta generación y sé lo que significa eso. Él era intendente, imagínense, en esa época. Él murió en el 2017, hace relativamente poco tiempo. Él también fue alcalde de Puerto Montt, superintendente del cuerpo bombero, etc. Y él, como abogado, tenía una obsesión por el tema de que alguien pudiera eventualmente en el futuro disputar o atacarlo en el tema de su honorabilidad. Por lo tanto, él guardó una cantidad impresionante, más de 10.000 documentos, todos los cargos que tuvo, guardó copia o se quedó con un original. Y eso, en el contexto de lo que les estaba contando, compartiendo, de que no hay archivos regionales, es para mí un privilegio. Entonces he tenido la suerte de estar digitalizando y leyendo y ordenando, de acuerdo a cómo estaba el archivo, todo ese trabajo. Y como ejemplo solamente, que para nosotros es importante, están los informes del terremoto de 1960. Una vez ocurrido el terremoto acá en Puerto Montt, llegó una cantidad pero enorme de geólogos españoles, japoneses, de distintas nacionalidades, y esos informes, desgraciadamente en los registros oficiales no aparecen en ninguna parte, pero sí están en su biblioteca. ¿Por qué? Porque él, como era intendente, personalmente alojó a muchos de estos geólogos, facilitó, y gracias a eso él pudo quedarse con un libro dedicado incluso muchas veces por los autores respectivos. Entonces, esa información para una ciudad como Puerto Montt, que en estos últimos, desde la salmonicultura en adelante, ha triplicado su población, ya está cerca de los 300.000 habitantes, que para nuestra zona es bastante grande, es una información importante a la hora, por ejemplo, del tema de la construcción de las distintas terrazas, porque son informes geológicos muy técnicos. Las perspectivas, para ser positivo, después de hablar de esto del genocidio y todo, creo que siempre hay que tratar de ver lo positivo. Respecto a la importancia y la función que podrían tener estos archivos familiares. Gracias a las nuevas tecnologías, y menciono los mormones porque ellos entregan para lo que es genealogía mucha información y páginas web, es posible, pensando en las generaciones futuras, me refiero a los hijos, los nietos de estas familias, poder socializar y poder entregar esta información que esté disponible para otras familias, aunque también asumo lo que se dijo ayer de que esto es temporal, pero como no tenemos archivos, digamos, físicos, es una oportunidad importante para la socialización. Entonces eso hace que las nuevas generaciones
impide un poco lo que decía la expositora anterior, la profesora española, de que las nuevas generaciones simplemente voten esto, porque si se socializa, obviamente las nuevas generaciones, con la ayuda de ellos, van a comprender la importancia de lo que tienen de estos archivos familiares en la casa. También, y tengo la oportunidad, porque participo en ella, he tenido la oportunidad de trabajar en los archivos parroquiales, que también son una fuente extraordinaria de información. Si bien no son archivos familiares, sí las familias pueden recurrir a ellos, porque allí hay información que no van a encontrar en ninguna parte, en ninguna otra parte. Estos archivos deberían digitalizarse y deberíamos buscar fuentes de financiamiento para ellos, para que sean archivos, ojalá, municipales, archivos regionales, usarlos como fuentes para la historia local y de comunidades, conocer a otros actores para hacer miradas más íntimas, con relatos territoriales, que es lo que nos falta tanto en nuestro país, que no solamente sea el relato de la vid de Santiago, sino que los relatos de nuestra región. Chiloé tiene una cantidad, pero infinita, de relatos originales y únicos que se conocen muy poco en el país. Y la necesidad de que nos apuremos, y ahí un llamado también a las personas que tienen más influencia con esta ley de archivos que está pendiente, porque es fundamental para poder trabajar acá en el territorio, en los territorios. La imagen que tengo a la derecha es un ejemplo de lo que nosotros hacemos cuando trabajamos la historia de las escuelas. Trabajamos mucho con los archivos familiares y personales, hacemos entrevistas en profundidad, focus group, pero sobre todo el acento que ponemos es en recuperar estos libros, estos documentos, estas fotografías, y en este caso la escuela Miramar, que es una escuela que tiene más de 90 años, gracias a un auxiliar, ni siquiera era un profesor o el director, sino que un auxiliar que durante toda su vida trabajó en esta escuela, y tuve la oportunidad de conocerlo por el trabajo que hicimos en esta escuela de recuperación de la memoria. Este señor tenía guardados todos los libros de clases desde que se inició la escuela hasta hoy día. Y además tenía guardada una bandera norteamericana. ¿Por qué? Porque esta escuela fue reconstruida con los fondos de Estados Unidos después del terremoto de 1960. Y era esta escuela, y conseguimos la documentación, la guardadora oficial de esta bandera acá para la zona. Entonces, una vez que hicimos este descubrimiento, lo digitalizamos, conseguimos que una empresa externa, una empresa de Santiago, pudiera digitalizar todo este material, y lo pusimos al servicio de la comunidad para que las nuevas generaciones, que son los niños, pudieran revisar las notas, no sé, de sus papás o las características, digamos, de su familia. Entonces, eso fue una buena noticia. Para finalizar, creemos que efectivamente los archivos, insisto, creo que para nosotros más familiares que personales, más comunitarios, que creo que es la palabra más importante, deberían ser los claves para poder desarrollarnos desde territorios, pero necesitamos sí o sí que esto sea analizado y trabajado desde la perspectiva de las regiones, porque efectivamente hay un serio problema para poder acceder y resguardar la información. Eso. Muchas gracias. Y a continuación abrimos una nueva ronda de preguntas para los expositores. Pueden enviar sus preguntas al chat. Ya han enviado algunas, así que se las voy a leer a la brevedad. Bien. Un momentito. Ya. En primer lugar, acá preguntan, en primer lugar, Cecilia, ¿a qué te refieres? Voy a hacerles algunas preguntas en grupo. Cecilia, ¿a qué te refieres con documentos simples y documentos compuestos? ¿Podrías indicar un ejemplo, por favor? Gracias. Tatiana envía eso. También Ivana nos dice, ¿el documento compuesto hace referencia a aquel documento compuesto por otros documentos? Por ejemplo, el expediente, documento compuesto, puede estar integrado por notas, decretos, documentos simples. También
Pilar nos dice, bueno, que ella también sabe muy bien cómo es trabajar con estos archivos musicales. Y Paulina Bravo nos dice, muy interesantes reflexiones, Cecilia, sobre cómo en archivos personales encontramos agrupaciones documentales, series, expedientes, que son más recurrentes y utilizadas en archivos de instituciones. Muchas gracias. Si quieres, puedes responder esas preguntas primero y después continuamos con la siguiente ronda de preguntas. Ya. Sí, bueno, entendiendo los documentos de archivo, el expediente, o sea, los documentos simples, en el caso de los archivos musicales, los distintos tipos que nosotros hemos identificado son los documentos donde está la música textualmente transcrita, pero también hay documentos, como les explicaba, del perímetro musical, que son relacionados con músicas o con hechos musicales, y además, dentro de los documentos simples que nosotros hemos identificado, hay documentos tradicionales, hay fotografías, de la más variada tipología, soporte y formato, como en un archivo especializado cualquiera, de todos. Pero en el caso de los documentos compuestos, que si nosotros identificamos, en este caso, los expedientes musicales, que es el concepto que nosotros desarrollamos, están compuestos por todo este tipo de documentación que yo acabo de mencionar. O sea, tenemos en los expedientes, hay de documentos tradicionales, hay fotografías, hay documentos sonoros y documentos netamente musicales. El concepto del archivo administrativo no cambia. Cambia la tipología documental de los documentos simples que lo integran. No sé si me explico. Muchas gracias. Sí. De la misma manera también tenemos acá otra pregunta en este caso para Cecilia, y voy a hacer un conjunto de preguntas. ¿Qué pasa con los documentos digitales, por ejemplo, festivales con Zoom? Eso de parte de Clary Luengo. También para Pablo, de parte de Pilar del Campo. Sí. Muy interesante la frase que pones, la historia no es de los grandes personajes, sino de las familias. También María José nos dice que muchas veces de los archivos personales y profesionales se conocen documentos institucionales, ¿no es cierto?, que las entidades no conservan. Y también acá Cecilia Estudillo lo había puesto de... Sí, perfecto. Una definición sí. que no alcancé a poner. Y también acá para Pablo, y otra pregunta de Pilar del Campo, la importancia de los fondos fotográficos familiares para ayudar a las personas mayores con demencia. El mundo digital en ocasiones no ayuda, sino que es mejor soporte original. ¿Qué opinas? Adelante, por favor, pueden responder. Pablo, primero. Hola. Si quieres, parte Pablo esta vez. Sí, ratifico lo que puse en esa imagen de, en realidad, no creemos que haya una historia de los grandes personajes. Creo que cada persona es fruto de su propio contexto, de su propio tiempo, su propio territorio. Pero quiero destacar, sí, el tema de que, por ejemplo, en el caso de Jorge Bram, que es el que estoy estudiando ahora, la élite tradicional de Santiago, Sofía Correa y varios otros autores han hecho, digamos, dilatadas investigaciones al respecto, y que he tratado de leer todo lo posible, pero lo que me impresiona es que la élite provincial tiene aspectos que son comunes, pero también muchos distintos, y eso no se han estudiado. O sea, si uno estudia las fuentes historiográficas respecto a la derecha chilena, el 95% está vinculado a la élite santiaguina, pero los estudios regionales, estudios territoriales, estudios provinciales, estudios familiares, prácticamente no existen. Entonces, creo que en ese sentido los archivos familiares o archivos personales pueden aportar mucho. Y respecto al tema de fotografía digital, eso es un tema súper sensible. ¿Por qué? Porque creo que si uno tiene la oportunidad de digitalizar esos archivos
y de rescatarlos y ponerlos en valor, efectivamente permiten que las familias puedan unirse, puedan no solamente valorarlos, sino que eso incentiva a que otras personas también puedan incluso hasta recuperar su memoria. Hay un tema, bueno, yo creo que Cecilia ahí puede hablar bastante más. Está demostrado que para los temas de Alzheimer, el hecho de recordar música o asociar memoria a música son clave. Y la fotografía creo que también puede ayudar mucho. Sería importante, y creo que con la tecnología que hay hoy día, respecto al tema de la fotografía, es más factible poder crear archivos que estén disponibles para todos y que no sean solamente los de memoria. Para finalizar en esta pregunta, a mí me impresiona acá en Puerto Montt, pero me imagino que pasa en todo Chile, que hay muchos sitios de Facebook, Instagram, que tienen una cantidad de fotografías patrimoniales y son, yo diría que muy, muy, muy visitados y muy comentados. Ya nadie lee, nadie escribe. Entonces, en esa perspectiva, creo que estos archivos, digamos, digitales de fotografía pueden ayudar muchísimo al trabajo que es lo que nos convoca al final, que es recuperar la memoria, armar relatos, valorar a las personas, que es lo esencial. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los expositores. Perdón, adelante, disculpe, por favor, Cecilia. La de los documentos electrónicos que nos habían preguntado. Hay un caso que, bueno, hay varios casos dentro de los músicos, pero con un ejemplo voy a contarles más o menos qué es lo que pasa con los documentos electrónicos. Recibimos una donación de un compositor, Hernán Ramírez, que vive actualmente en Viña y compone y pertenece a la Asociación de Compositores Chilenos. Hizo la donación entonces de su archivo histórico como compositor a nuestro archivo. Y llega con una caja de este tamaño. Y dice, acá traigo mis manuscritos. Y nosotros abrimos la caja y son puros DVD. ¿Y por qué son puros DVD? Porque el compositor trabaja con software, no con papel y lápiz ya. Y ahí compone. Entonces, desde esto pasó hace unos 10 años atrás, estoy hablando yo. Cuando este compositor, Hernán Ramírez, se jactaba de estar en la punta de la tecnología. Y entonces nosotros tuvimos que hacer toda una revolución mental para darnos cuenta de que ya está bien. Entonces, estos son sus documentos. Y en cada DVD había muchos documentos. Ese es el soporte. Hay un formato, pero había una cantidad muy grande de documentos. Pero también nos facilitó la conformación de las series, porque él ya los había organizado y en cada DVD en el fondo había puesto sus series. Ese era el orden que nos trajo y que nos trajo propuesto, y él, por supuesto, es el que conservamos. Así que en cuanto a documentos electrónicos, hacemos lo mismo que con los otros. Nos basamos en que sea independiente de tipología, soporte, formato. Y de ahí nos afirmamos. Eso. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ahora sí, les agradecemos mucho a las expositoras y a los expositores sus presentaciones. Creemos además que se ha armado un diálogo muy fecundo con los asistentes y los esperamos mañana para la última jornada. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Y chao, muchas gracias. Gracias. Chao.